En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca del Concilio de Trento, pero no todo el Concilio de Trento porque es muy largo, sino que vamos a tocar 4 o 5 temas en relación a las ideas propuestas por Martín Lutero, Juan Calvino y otros cismáticos que, apartándose de la doctrina apostólica, procuraron enseñar como si fuera doctrina apostólica 4 o 5 aspectos centrales que luego se ramificarían en todo lo que hoy es la doctrina protestante. Básicamente hablaremos acerca del canon, sola escritura, sola fide, pecado original y quizás añadamos alguna cuestión más. Así que sin demorarnos más, vamos a pasar aquí a un pequeño documento que he armado. Tenemos el siglo XVI. Corren los primeros años del siglo XVI. Hay muchos pensamientos dando vuelta por Alemania. Hay muchas ganas de romper con Roma. Los políticos de Alemania tienen una sed y ambición de territorios y están en disputas por cuestiones económicas con el Imperio de Roma. Y se va caldeando toda una situación que aprovecha la disidencia de Martín Lutero para convertir esa opinión disidente de Martín Lutero en una olla a presión que explotó por toda la presión acumulada y se transforma luego en la conocida como Reforma Protestante, que yo no creo que vaya a ser una reforma, ya lo hemos explicado en un video que recientemente hicimos con Samuel Clavijo, porque justamente de haber sido una reforma tendría que haber trabajado para ordenar las cosas dentro de la casa. Y ellos lo que hicieron, Martín Lutero, Juan Calvino, lo que hicieron fue salirse de la Iglesia Católica para fundar una iglesia nueva, a su propio gusto y conveniencia, cada uno de ellos, y después los disidentes de ellos para formar otros grupos a su gusto y disgusto, y así prácticamente de forma indefinida hasta llegar al día de hoy, donde tenemos denominaciones que tienen 100, 200, 300, 400 miembros, pero son una más de las casi 100.000 denominaciones que andan dando vueltas por el mundo. Llegamos al Concilio de Trento, entonces dijimos siglo XVI, y Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de su iglesia, estableciendo una ruptura pública, todavía no oficializada, pero sus ideas estaban tratando de ser discutidas con la Iglesia Católica. Un mes antes había tratado de debatir con los escolásticos de la Iglesia Católica 97 tesis que luego, de algún ajuste fino, por así decirlo, las convirtió en las 95 tesis que él clavaría en su iglesia. Se arma la revuelta, gobiernos enteros, movidos por el beneficio económico que les reportaría la supuesta reforma, apoyan a Martín Lutero, apoyan también a Calvino, apoyan a Knox, apoyan, bueno, ni hablar de Enrique VIII, que era el mismo gobernante el que por beneficio y provecho propio para poder casarse sin haber fallecido su mujer, funda el anglicanismo. Pero todos estos gobiernos empiezan a darse vuelta en contra de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica toma cartas en el asunto para oficializar, dogmatizar algunos aspectos que tenía definidos desde hacía muchísimo tiempo, pero no los había establecido como dogma. Y el Concilio de Trento tiene la particularidad que establece varias cosas como dogmáticas que afectan y muchísimo al protestantismo. Entonces tenemos que el Concilio de Trento se desarrolla allá por 1545 hasta el 63. Y no es solo una reforma interna, porque dijimos, no es solamente una respuesta hacia los que ya estaban afuera de la iglesia, esto es Martín Lutero, Calvino y todos los otros, sino que es también una respuesta para sanitizarse interiormente, reformarse interiormente, que es algo que no vamos a ver en este video, lo vamos a ver probablemente en otros videos, aquellos aspectos que representan la contrarreforma
cómo es que se reestructuró, cómo es que tomó medidas para prevenir ciertos abusos que estaban ocurriendo dentro de la Iglesia Católica y corregir ciertas conductas de algunos del clero y probablemente también del laicado que estaban siendo indignas del Señor Jesucristo. Hoy lo que vamos a ver entonces es esta respuesta que da el Concilio de Trento a los innovadores que se inventan una doctrina nueva entre comillas. Ya he dicho en muchos videos del canal que en realidad las doctrinas del protestantismo son las mismas doctrinas o muy parecidas a las doctrinas de los primeros herejes a lo largo de 15, 16, 14, 13 siglos, dependiendo de qué, si consideras siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, ya estaban las doctrinas de los luteranos, ya estaban las doctrinas de los calvinistas dando vueltas por diversos grupos. Lo que pasa es que se llamaban de otra manera y estaban movidas por personas que fundaron denominaciones distintas, pero Satanás siempre ha reciclado las mismas herejías para presentarlas con un envoltorio de diferente color y un moño de diferente manera, pero en esencia siempre son las mismas. Yo descubrí eso siendo protestante y me había obligado a hacerme católico porque me di cuenta que las doctrinas apostólicas eran las de la Iglesia Católica Apostólica Romana y no las doctrinas del protestantismo. Pero entonces estos errores de estos innovadores, que en realidad sistematizan ciertas doctrinas que, como dijimos ya de antaño, habían sido condenadas muchas de ellas. Y este concilio fue el pilar de la contrarreforma. Y Trento respondió tanto al protestantismo y tiene la particularidad de que muchas de las respuestas que da Trento sirven y están vigentes para combatir justamente a otra herejía mucho peor que la del protestantismo, que es la del modernismo, porque es una enfermedad todavía mucho más agravada que la del cisma protestante, que es una enfermedad que hoy está la Iglesia padeciéndola, que es el modernismo. Si fue grave, si fue serio lo que ocurrió con el arrianismo, si fue grave y serio lo que ocurrió con el protestantismo, mucho más grave y mucho más serio, y ha provocado un terremoto todavía mucho más fuerte dentro de la Iglesia Católica, es las doctrinas del modernismo. Y por eso los modernistas tratan de deshacerse lo más que puedan del Concilio de Trento, porque les es contrario, porque les condena. Y aquí el aspecto clave es entender que el Concilio de Trento no es que inventa nuevas doctrinas como tanto afirman los protestantes, sino que por el contrario reafirma las doctrinas que ya la Iglesia Católica creía desde los primeros siglos. Y eso es algo que pude constatar personalmente al leer los escritos de los padres de la Iglesia, y por eso yo, ex protestante, predicador protestante, que predicaba muchas veces en contra de la Iglesia Católica, me di cuenta de que en realidad la Iglesia Católica no era inventora de doctrinas, sino que los inventores de las doctrinas éramos los protestantes. Y por ello me terminé haciendo católico. Pueden encontrar mi testimonio en mi canal, lo he contado en muchas ocasiones. El primer punto que vamos a hablar hoy es el tema de las fuentes de la fe y el tema de la autoridad de la tradición y la autoridad del magisterio. Obviamente no vamos a hacer un estudio ni bíblico ni patrístico para profundizar y explicar y dar las razones por las cuales el Concilio de Trento llega a las decisiones que llega, sino que vamos a hacer algo que no hemos hecho con mucha frecuencia en este canal, que es justamente plantear los argumentos y las directrices y las normativas o leer los cánones del Concilio de Trento respecto de estos temas. Dice los numerales 1501 al 1503, hablando del canon de la Biblia, ¿sí? Se reafirma el canon católico de 73 libros, incluyendo los deuterocanónicos como Tobías, Judith, los 2 libros de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, que totalizan 7 libros, rechazando el canon protestante más corto. Esto significa que la Iglesia determina qué es escritura y no al revés. En definitiva, no es la Biblia la que determina cuál es el canon de la Biblia. Es la Iglesia la que determina cuál es el canon de la Biblia. Y la Iglesia tiene suficiente autoridad para determinar y establecer, según la guía del Espíritu Santo, cuáles son los libros inspirados. También nos habla el párrafo 1501 acerca de la verdad revelada que no solo está en la Escritura. ¿Ok? Ustedes ya conocen
contra la doctrina de la sola escritura, que no solamente está en la escritura, sino también en las tradiciones no escritas. ¿Sí? Ahora vamos a leer el texto concreto del numeral 1501. ¿Sí? Pero reafirma la existencia de tradiciones no escritas, recibidas de Cristo y de los apóstoles, y ambas son igualmente veneradas. Y hemos visto, quienes no lo conocen, tengo un video acerca de la disciplina del secreto. Tengo varios videos acerca de la disciplina del secreto, disciplina arcani, que lo pueden encontrar en mi canal. Y esta disciplina o esta práctica justamente tenía que ver con esto, de preservar ciertas doctrinas de la Iglesia Católica para que no fueran puestas por escrito, por mandamiento explícito del Señor Jesucristo. No deis vuestras perlas a los cerdos. No sea que se vuelvan, que menospreciándolas se vuelven y las despedacen. No den vuestras perlas a los cerdos. Entonces había ciertas doctrinas que la Iglesia Católica ponía por escrito, ciertas doctrinas que la Iglesia Católica ponía por escrito, pero de una forma medio velada, no muy claramente explicadas, y había doctrinas que explícitamente la Iglesia no las escribía, justamente por causa del mandamiento de Cristo. Entonces, ¿en dónde quedaban esas doctrinas si no se ponían por escrito en la Escritura? Quedaban en la tradición oral. Y dirá el protestante, bueno, pero entonces con esa excusa podés agarrar y decir cualquier cosa y hacer decir que la iglesia tenía cualquier doctrina en su tradición oral, y no. La realidad es que después, cuando vas y buscas en la patrística, los mismos escritos de los padres de la iglesia no solamente confirman la existencia de esta práctica, la disciplina del arcano, disciplina arcana, disciplina del silencio, disciplina del secreto, como le quieran llamar, sino que además confirman, y en multitud de pasajes y citas de los padres de la iglesia, que esa disciplina justamente protegía, entre otras cosas, la doctrina de la Trinidad, los sacramentos, la veneración de los santos, incluyendo la veneración de María, el purgatorio y muchas otras doctrinas que justamente, y no es casualidad, justamente son las doctrinas en las cuales los protestantes difieren con la Iglesia Católica. Dice así el numeral 1501, dice: y viendo perfectamente que esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas, entiéndase la tradición oral, que transmitidas como de mano en mano han llegado hasta nosotros desde los apóstoles, quienes las recibieron o bien de labios del mismo Cristo o bien por inspiración del Espíritu Santo, siguiendo los ejemplos de los padres ortodoxos, con igual afecto de piedad e igual reverencia recibe y venera todos los libros, así del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y también las tradiciones mismas que pertenecen ora a la fe, ora a las costumbres, como oralmente por Cristo o por el Espíritu Santo dictadas. La Iglesia Católica no tiene en más alta estima las palabras de Cristo dichas oralmente que las palabras de Cristo registradas en los evangelios. Porque en definitiva, Cristo no escribió nada. Dictó o enseñó oralmente todas sus doctrinas. Y la iglesia, bajo la premisa y el mandamiento de Jesucristo en Mateo 7:6 de no entregar las perlas de la iglesia a los cerdos, es que se cuidaba de no poner por escrito la totalidad de las doctrinas, o de ponerlas por escrito de una forma que quien robara o sin permiso o sin autorización pudiera acceder a la escritura, no descubriera esas doctrinas que solo podían ser estudiadas y meditadas entre los bautizados, entre los obispos, y conocidas solamente por ellos. Y quienes quieran profundizar en todo este tema pueden ir y buscar en mi canal acerca de la disciplina del secreto, la disciplina del silencio, como ya hemos dicho antes. Pero lo cierto es que dictadas, dice, oralmente por Cristo o por el Espíritu Santo, y la iglesia las recibe con igual afecto de piedad e igual reverencia. Y confiesan los santos padres, y eso lo he leído personalmente, confiesan los santos padres que es así, que la iglesia primitiva recibía con igual obediencia, con igual reverencia, tanto a las tradiciones orales como a las tradiciones escritas.
Contra el protestantismo, bueno, este numeral niega la sola escritura porque declara explícitamente que hay mandamientos, que hay doctrinas que están en la tradición oral y que la Iglesia Católica les debe igual reverencia. Y en particular contra el modernismo se opone a la relativización de la tradición, que la ve como pensamientos de hombres que hoy están y mañana pueden ser removidos, pero es que la tradición no es eso. La tradición son los mandamientos de Cristo dictados oralmente, que han sido interpretados y aplicados y explicados y amplificados por los padres de la iglesia, pero no son algo de lo que puedas prescindir, porque no podés prescindir de los mandamientos del Señor Jesucristo si esperas permanecer en la iglesia de Jesucristo. Y el modernismo juntamente lo que hace es relativizar los mandamientos de Jesucristo, relajarlos, pretender muchos de ellos eliminarlos, ignorarlos. Entonces, la Iglesia Católica enseña y ha enseñado de que tanto los mandamientos escritos como los de la tradición oral no pueden caducar, son permanentes. No pueden ser cambiados y por eso tampoco los dogmas pueden ser cambiados, por más que los modernistas intentan una y otra vez hacer eso. En cuanto a la interpretación de la escritura, el numeral 1507. Nadie debe interpretar la escritura contra el sentido de la Santa Madre e Iglesia y el consenso de los padres. Notemos que la Iglesia Católica afirma en el Concilio de Trento estar de acuerdo teológicamente con los padres de la Iglesia. Yo no sabía eso, yo no creía eso cuando era protestante. Pensaba que justamente la Iglesia Católica, al haber inventado un cristianismo diferente, ajeno al cristianismo apostólico, estaría en pleno disenso con los padres apostólicos, pero luego con los padres apostólicos, los padres posapostólicos y también los padres posnicenos y nicenos. Pero resulta que no, que cuando fui a buscar los escritos originales de los padres de la Iglesia me encontré que estaban en completa armonía con el Concilio de Trento. Y obviamente con la doctrina de la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica era la continuadora de la teología apostólica y no el protestantismo, que era un cúmulo de herejías de todo tipo, forma y color. Dice el texto del numeral 1507. Además, para reprimir los ingenios, o sea, las ideas petulantes o arrogantes, decreta que nadie, apoyado en su prudencia, sea osado a interpretar la escritura sagrada en materias de fe y costumbres que pertenecen a la edificación de la doctrina cristiana, retorciendo la misma sagrada escritura conforme al propio sentir, contra aquel sentido que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien atañe juzgar el verdadero sentido e interpretación de las escrituras santas. Es decir, notemos el contraste. A la Iglesia le atañe juzgar el verdadero sentido, contrario a su propia prudencia, su propia conciencia, su propia interpretación, su propio conocimiento. Este es el contraste. ¿Sí? No puede una persona tener una interpretación particular, personal, una interpretación propia, contraria a la establecida por la Iglesia. Y esto me hace acordar, permítame que busquemos estos textos. Ante todo debéis saber que nadie puede interpretar por sí mismo ninguna profecía de la Escritura. Es decir, el magisterio de la Iglesia no está en contra de la Biblia, está apoyado por lo que dice la Biblia. Si el Concilio de Trento decreta que nadie por interpretación propia y personal puede ponerse a interpretar la Escritura, ¿sí?, es porque lo saca de lo que enseñó el mismo Papa San Pedro.
en su carta católica, segunda de Pedro 1:20. Dice, ninguna profecía puede ser interpretada por sí mismo o tener una interpretación propia, personal. Y si comparamos, dice, ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Sí? Busquemos una traducción protestante. Ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretar según el propio parecer. Parece que Martín Lutero no tenía este versículo en su Biblia. Sépanlo bien, dice. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Qué significa que no pueda ser interpretada por cuenta propia? Que no puede ser interpretada con una interpretación diferente de la que ha dado la Iglesia por medio de los apóstoles y transmitida de generación en generación hasta el día de hoy. No se puede, la Biblia lo prohíbe. Vamos a agrandar un poco acá. Creo que ahí se va a ver mejor. Vamos a continuar. Dice, es a la Iglesia a quien atañe juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Santas Escrituras o también contra el unánime sentir de los padres. Es interesante porque Lutero llegó a afirmar, yo lo he leído en uno de los escritos de Lutero, no recuerdo cuál, él decía, los padres de la Iglesia nunca enseñaron tal o cual cosa. Y cuando vos vas y lees la Dida G u otros escritos del siglo I, no hay que ir al siglo II, siglo III, no. Cuando vas y lo lees en el siglo I, te encontrás que los padres apostólicos, discípulos directos de los apóstoles, enseñaban lo contrario que enseñaba Lutero, pero abiertamente lo contrario. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo es que Lutero dice que los padres de la Iglesia nunca enseñaron tal cosa si yo voy? Y cuando lo leo en los escritos apostólicos que los propios protestantes reconocen, resulta que contradicen a Lutero. Es que es muy simple, es que hay escritos de los escritos apostólicos que estaban perdidos en la época de Lutero. Lutero no los conocía, nunca los había leído, y si los hubiera leído, no se hubiera hecho protestante, porque hubiera negado él mismo todas las cosas que luego declaraba. O por lo menos muchas de las cosas que él declaraba. Pero Lutero no conocía ciertos escritos de entre los padres de la Iglesia, o por lo menos parece que se le olvidaron. Porque por lo menos al principio, al momento de hacer estos escritos que yo he leído, él rechaza lo que enseñaban los padres de la Iglesia. Dice, o también contra el unánime sentir de los padres, aun cuando tales interpretaciones no hubieran de salir a luz en tiempo alguno, es decir, siguen perteneciendo al seno de lo que la Iglesia preserva de ser enseñado públicamente, por la disciplina del secreto. Los que contravienen sean declarados por medio de los ordinarios y castigados con las penas establecidas por el derecho. Obviamente, esto prohíbe el examen individual que tanto promulgó y tanto difundió Lutero, y reafirma el hecho de que la Iglesia es la auténtica intérprete de la palabra de Dios. Como le dijera a San Pablo, a Timoteo. Aquí encontramos el versículo, me faltaban algunas Biblias por instalar en el software, así que decidí instalarlas. Como le decía San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1:3, ya te encarecí al marcharme a Macedonia que permanecieras en Éfeso, para que ordenases a algunos a que no enseñaran doctrinas diferentes. Este texto está en perfecta armonía con lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia no admite que haya maestros que enseñen doctrinas diferentes. No hay tal libre examen. No hay tal cosa como, bueno, hoy me levanté con ganas de decir que el purgatorio no existe, entonces lo negamos y simplemente lo negamos y hacemos una nueva religión en donde empecemos a negar el purgatorio, empezando a decirle a los demás que la Iglesia se corrompió, que la Iglesia inventó el purgatorio, cuando en realidad el purgatorio, la doctrina del purgatorio existe desde antes de la existencia de la Iglesia misma, porque es una doctrina heredada de la Iglesia, del judaísmo, siglos antes del nacimiento de Jesucristo en este mundo. Así que es interesante. Pablo deja en Éfeso a Timoteo para que le mandase a algunas personas
a que no enseñaran doctrinas diferentes de las doctrinas apostólicas, porque no existía eso del libre examen. Martín Lutero y todos los cismáticos, mal llamados reformadores, están en contra de la doctrina apostólica y de la misma Biblia que tanto profesan defender, porque enseñando entre ellos doctrinas diferentes, todos ellos tienen en común que no solamente que no se ponen de acuerdo, sino que además siempre enseñan doctrinas diferentes a las enseñadas por la iglesia, los padres de la iglesia y hasta de la misma Biblia, porque partiendo del hecho de sola escritura, que es la doctrina más importante del protestantismo, está en contra de lo que enseña San Pedro en 2 de Pedro 1:20 y también está en contra de lo que enseña el apóstol San Pablo en 1 de Timoteo 1:3, abiertamente en contra de lo que dice la escritura. Volvamos a nuestro documento. El Concilio de Trento prohíbe el libre examen individual o la libre interpretación, o que cada uno interprete como mejor le parece, porque la Biblia lo prohíbe, ¿sí? Y la Iglesia, heredando y defendiendo la doctrina apostólica, prohíbe que se haga así, porque ella es la única autorizada por Cristo para interpretar la Escritura. Y contra el modernismo combate las interpretaciones puramente subjetivas, historicistas o que niegan el sentido dogmático de las escrituras. Si uno busca en el Concilio Vaticano I, que es otro concilio dogmático muy grande posterior al Concilio de Trento, que es un concilio del siglo XIX, justamente establece, entre otras muchas cosas, establece el Concilio Vaticano I que los dogmas no pueden ser reinterpretados. ¿Y por qué establece eso? Porque el Concilio Vaticano I no solamente establece dogmáticamente la doctrina o el dogma de la infalibilidad papal, con todo su contexto, sus virtudes y las limitaciones que tiene la doctrina de la infalibilidad papal, porque no es como enseñan los protestantes, que le hace infalible en absolutamente cada segundo de su vida, impecable, que no se puede equivocar, que no pueda... No, por eso hablo del contexto en el que la infalibilidad papal actúa. Pero no solamente proclama el Concilio Vaticano I el dogma de la infalibilidad papal, sino que además determina y establece que los dogmas no pueden ser reformulados, porque son revelación divina. Revelación divina. Y si alguno no confiesa, dice, que los dogmas son como verdades reveladas caídas del cielo, sea anatema. Esto es algo que a los modernistas no les gusta. Pero no es el Concilio Vaticano I el que lo dice. También dice cosas muy similares y muy relativas a ese tema el concilio de Trento. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que estar de acuerdo al unánime sentir de los padres. Y si los padres de la iglesia enseñaron una doctrina, no pueden los modernistas venir ahora y pretender y decir que el papado no es así, que el purgatorio no existe, que está vacío el infierno y cuantas otras cosas quieren enseñar, porque son un montón, que la veneración de la Virgen María no debería ser, y hasta se atreven a poner una estatua de Martín Lutero en el Vaticano. Porque están dando vuelta absolutamente todo los modernistas. Respecto al estado del hombre y el pecado original, y esto lo hablo primero antes que el tema de sola fide, porque justamente influye en el tema de sola fide. ¿Cuál es la premisa protestante? Bueno, Lutero habla de la depravación total, es decir, el ser humano está tan corrompido que es incapaz, aún con la ayuda de Dios, de ser obediente a Dios. Básicamente, dicho de otra manera, Dios es lo suficientemente débil como para que por medio de la gracia de Él no poder ayudar al pecador, porque es tal el nivel de corrupción del ser humano que ni con la ayuda de Dios es capaz de salvarse. Entonces, ¿qué es lo que dice esta doctrina de la depravación total? Que el hombre, tras la caída, afirmando que el libre albedrío fue anulado para el bien sobrenatural. Es decir, que la caída del hombre, ¿sí?, fue anulado el libre albedrío, ¿sí?, y la voluntad del hombre es imposible de producir el bien. Está imposibilitado de producir el bien. Es decir, no importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto lo intente,
qué medios use, jamás algo que haga el hombre va a poder agradar a Dios. Ni aún después de su conversión, ni aún después de su regeneración, todo lo que vaya a hacer el hombre es siempre absolutamente todo pecaminoso. Y es que en realidad Lutero está reflejando su propia vida con esa doctrina. Y se alinean a esa vida los que creen en Lutero, aunque no lo sepan. ¿Sí? Están confesando con Lutero que todo lo que hacen es desagradable a Dios. Mientras que la doctrina de la Iglesia Católica es, bueno, el hombre con su voluntad es esclavo del pecado, pero cuando es liberado por Cristo es libertado del pecado y tiene en su libre albedrío ahora la posibilidad de decidir hacer el bien y que ese bien además sea agradable. Probablemente algún protestante tenga una definición diferente de todas estas cosas, porque cada protestante es un mundo y hay luteranos para todo tipo y color y calvinistas de todo tipo y color y pentecostales que opinan diferente y seguramente anglicanos también, etcétera, etcétera. Y caerán algunos en los comentarios a decirme que yo no sé nada de nada. Como fuera. La doctrina de la depravación total no fue enseñada por primera vez por Lutero, la enseñaron también los herejes. Sí. Particularmente, entre tantos otros, también los gnósticos enseñaban esta doctrina. Y decían que a Dios no le importaba la doctrina del cuerpo, que el cuerpo estaba innatamente corrompido, entonces Dios no se preocupaba por el cuerpo, se preocupaba por las cosas del alma porque el hombre y su voluntad estaban completamente corrompidas. Entonces, si estaban completamente corrompidas, ¿para qué esforzarte? Te salvabas solo por la fe. Pero es que así literalmente lo dicen. Así literalmente lo confiesan. San Ireneo de Lyon, confiesa explícitamente que dice, los herejes creen que les basta la fe para salvarse. Todo por un problema de mala comprensión de lo que significa la doctrina del pecado. ¿Sí? Que si yo tengo que resumir cuáles son las doctrinas que provocan el protestantismo, una es la sola fide y la otra es la doctrina del pecado y la doctrina del hombre. De mal comprender esas doctrinas, todo el resto del protestantismo es una consecuencia natural. El pecado original, entonces, según lo define el numeral 1512, ¿sí? Dice, si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo, y no a su descendencia, que la santidad y justicia recibida de Dios, que él perdió, la perdió para sí solo, y no también para nosotros, ¿sí? O que, manchado por el pecado de desobediencia, solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado o la culpa, voy a anotar acá, porque quiere decir eso, o la culpa del pecado, que es muerte del alma, sea anatema. Porque entre algunos protestantes, porque no es que esto se escribe solamente contra Lutero, algunos protestantes decían que el pecado original solamente afectó plenamente a Adán, pero el pecado y la culpa del pecado no se transmitió a las generaciones, sino que simplemente estamos padeciendo las consecuencias del pecado de Adán. Por ejemplo, el hecho de morir o el hecho de tener la inclinación al pecado, pero no la culpa en sí mismo. Y la diferencia es grande, porque si Adán quedó condenado temporalmente por cometer aquel pecado original, también aquella misma culpa que le condenaba hace que todo ser humano nazca bajo esa misma premisa. Mientras que en el protestantismo enseñaban, no, los niños se pueden salvar, los niños, bueno, no todos los protestantes, obviamente, los primeros protestantes enseñaban cosas diversas, pero en el protestantismo actual enseñan, no, los niños se pueden salvar porque no nacen con una culpa que les condenen, no han cometido un pecado personal y por tanto, aunque tienen las consecuencias del pecado de Adán, no tienen la muerte en sí misma, no tienen la culpa del pecado de Adán. Y el Concilio de Trento lo que establece es que no se puede decir que solamente el pecado y la culpa del pecado dañó a Adán, pero no a su descendencia, sino que lo que enseña el Concilio de Trento es que la muerte
pasó porque el pecado de Adán pasó completo, con su culpa y con su pena. Claro, como dijimos, el protestante tiene problemas con la doctrina del pecado. Y al no entender que el pecado tiene pena y tiene culpa, entonces no entiende correctamente lo que significó la caída de Adán, lo que provocó el pecado de Adán y qué características tiene ese pecado y cuáles se transmiten. Entonces, lo que dice el Concilio de Trento es que culpa y pena del pecado original se transmiten y todo ser humano nace con culpa y con pena. Mientras que los protestantes dicen no, solo la pena. Dice, solo transmitió, dicen los protestantes, a todo el género humano la muerte y las penas, ¿sí?, del cuerpo. Es decir, la penitencia por haber pecado es la muerte, pero no la culpa, y por tanto dicen que como no lo transmite la culpa, entonces no son culpables delante de Dios, ¿sí? Y se podrían llegar a salvar todos los bebés. Que después vienen los modernistas y enfermos de misericorditis dicen que como no tiene culpa, entonces, no, pero es que decir que un bebé no tiene la culpa es ir en contra del Concilio de Trento y quedar anatematizado por el Concilio de Trento. No, pero los bebés no tienen culpa. ¿Qué culpa tienen? Pero Dios es misericordioso. ¿Qué culpa tiene un bebé? Bueno, Concilio de Trento. Anatemas para los modernistas. Respecto de el libre albedrío. La sesión 6, canon 5. Dice, si alguno dijere que el libre albedrío del hombre se perdió, esto tiene que ver con el tema de la total corrupción, ¿sí?, o la total depravación, que es uno de los 5 puntos del tulip de Calvino, que en realidad Calvino lo que hace es responder a una especie de tulip que le fue propuesto a él, y él, para refutar esos 5 puntos, aparecen los 5 puntos del calvinista conocido como el tulip, que otro día hablaremos de eso. Pero uno de los puntos del tulip es la depravación total, ¿sí? Y significa que el libre albedrío o la voluntad de elegir libremente hacer el bien o hacer el mal se ha perdido. Y no me digan los protestantes, Leo, vos no sabes nada. Es que el Concilio de Trento no se escribe para inventar lo que supone o imagina que alguien va a decir a futuro. El Concilio de Trento dice esto en el canon 5 de la sesión 6, porque justamente los protestantes enseñaban esto. En todo caso será el calvinista el que no conoce lo que enseñaban originalmente los calvinistas. Si alguno dijera que el libre albedrío del hombre se perdió y extinguió después del pecado de Adán, o que es cosa de solo título, o más bien título sin cosa, invención, en fin, introducida por Satanás en la iglesia, sea anatema. Es decir, que acusan de que el libre albedrío se pierde y dicen el libre albedrío o la libertad de elegir y hacer el bien luego de la regeneración es algo introducido por Satanás. Y es interesante ver cómo es que la depravación total, la doctrina de la depravación total, le limita a Dios y le hace creer al creyente luterano o heredero del luteranismo que la gracia de Dios está imposibilitada de ayudar al hombre a recuperar esa libre albedrío. Por eso dice, si alguno dijere que el libre albedrío del hombre se pierde o extingue después del pecado y que es absolutamente imposible que haga obra buena, ¿sí?, en favor del bien, como lo que viene diciendo un poco acá, que el libre albedrío fue anulado para hacer el bien. Esa es la afirmación protestante, ¿sí? Entonces, si alguno afirma que el libre albedrío o la libertad o la capacidad de hacer el bien fue completamente anulado por el pecado original,
sea anatema. Y el modernismo, que justamente tiene la tendencia a anular la responsabilidad humana y victimizar al ser humano, bueno, pero es víctima de esto, entonces tiene razón de interrumpir la vida de formación de un bebé en el vientre, tiene derecho a asesinar, tiene derecho a cometer esta clase de pecados o esta otra, porque y hay que entender la situación, el contexto, hay que ser misericordiosos. Dios entiende, o sea, esta misericorditis, que en realidad es una deformación del concepto de misericordia que nos enseña la palabra de Dios, justamente está alineado con esa automisericordia que tenía Lutero de sí mismo, donde agarraba y decía, bueno, pero si no puedo hacer nada contra el pecado, entonces establezcamos una doctrina en donde la santidad no haga falta para salvarnos, ¿sí? En donde yo no sea culpable de no poder ser santo, porque las condiciones del pecado original me lo imponen. Dios ha permitido que caigamos tan, pero tan bajo, que para que solamente para Él sea la gloria, entonces sea imposible que podamos hacer lo bueno, y solamente por medio de una gracia total, absoluta, que vaya más allá de nuestro bien obrar, recién entonces nos podamos salvar, sin que la gracia coopere con nuestra voluntad para hacer el bien. Y el modernismo, con otras palabras, un poco que se alinea a eso, porque ellos, de una forma u otra, con la misericordia, siempre están esquivando la responsabilidad humana de hacer el bien, aun cuando esto implique daño propio. También en relación al tema del pecado original, dice el numeral 1515. Si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se confiere en el bautismo, que por cierto, para los evangélicos o protestantes actuales, el bautismo no confiere ninguna gracia porque es meramente un símbolo. Pero los primeros protestantes negaban esto. Dice, si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se confiere en el bautismo no se remite el reato o culpa o deuda por culpa del pecado original. Esta es la doctrina de los protestantes, ¿eh? O sea, el protestante, mejor dicho, de los evangélicos. Los evangélicos o protestantes modernos niegan que el bautismo perdone pecados, cualquier clase de pecado. Los católicos enseñamos que el bautismo por la regeneración enseña el perdón tanto de los pecados cometidos en vida como del pecado original. Si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se confiere en el bautismo no se remite la culpa del pecado original, o también se afirma que no se destruye todo aquello que tiene verdadera y propia razón de pecado, sino que solo se rae o no se imputa, es decir, y añado yo, esto es comentario mío, lo que está acá entre corchetes es comentario mío, pero lo vamos a poner así. Esto también acá es comentario mío. Dice, no se destruye todo aquello que tiene verdadera y propia razón de pecado, sino que solo se rae o se remueve o solo quita la penitencia, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Yo lo tengo acá explicado a esto porque se entiende mucho mejor con los términos actuales o con un vocabulario un poco más moderno. Los primeros protestantes, o al menos algunos de ellos en los que estarán pensando los que hicieron el Concilio de Trento, enseñaban que el bautismo perdonaba la pena del pecado, pero no la culpa del pecado. De nuevo, este problema del protestante que no tiene clara la diferencia entre pena y culpa, y algunos hacen énfasis en la pena, otros hacen énfasis en la culpa, pero no hacen el énfasis correcto porque el pecado original provoca los dos, pena y culpa. Entonces el bautismo, si va a perdonar el pecado original, tiene que perdonar los dos, pena y culpa. Dice, si alguno enseña esto, que solo quita la penitencia o la pena del pecado, sea anatema. Porque en los renacidos nada odia
Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice que nada odia a Dios? Porque no puede suceder que Dios con el bautismo quite la pena del pecado, pero deje la culpa. Porque significaría que entonces Dios aborrece algo en el renacido porque todavía permanece la culpa. Y por eso dice aquí que a los que ha hecho renacer por el bautismo, Dios les ha quitado la pena y les ha quitado la culpa. Ahora bien, que la concupiscencia permanezca en los bautizados, es decir, que todavía tengamos la inclinación hacia el pecado, este santo concilio lo confiesa y siente, la cual, como haya sido dejada para el combate, es decir, que la concupiscencia se nos ha puesto, nos ha sido dejada como prueba, ¿sí? Para luchar contra la tentación, para que los victoriosos contra la tentación sean los que entren al cielo. Cosa que, por ejemplo, los protestantes niegan porque dicen que los que entran al cielo son los que tienen fe. Y la enseñanza de la Iglesia Católica es que los victoriosos sobre la tentación son los que entran al cielo. Dice entonces, no, como haya sido dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten, es decir, a los que son victoriosos sobre la tentación. Esta concupiscencia que alguna vez el apóstol llama pecado, declara el Santo Concilio que la Iglesia Católica nunca entendió que se llame pecado, y añado yo, a la mera concupiscencia. ¿Sí? Como para entender el sentido. Es decir, no es que le esté llamando pecado a la concupiscencia o el hecho de tener concupiscencia sea intrínsecamente pecaminoso, sino que, como dice acá, dice, nunca entendió que se llame pecado a la concupiscencia porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos. Es decir, la Iglesia Católica no entiende que la concupiscencia sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos, sino que entiende que es llamada pecado porque dice procede del pecado y al pecado inclina, pero no es intrínsecamente pecaminosa. Si alguno sintiere lo contrario, dice, sea anatema. Contra el protestantismo, este numeral clarifica la eficacia transformadora del bautismo, en contraste con las visiones de justicia imputada, donde el pecado original solamente es cubierto, es decir, se lo pone a un lado y la concupiscencia es para la lucha, no para la condenación. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿sí? La concupiscencia es para la lucha, para ponernos a prueba, para que busquemos superarnos y superar aquellas dificultades y seamos triunfantes en Cristo, si se la vence. Contra el modernismo, subraya la eficacia del sacramento y la necesidad de la lucha moral después del bautismo, evitando que el perfeccionismo ingenuo ora moralidad laxa, porque el modernismo se caracteriza por establecer normas de santidad muy, muy, muy bajas en comparación con las normas apostólicas. La necesidad del bautismo infantil. Dice, si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién salidos del seno de su madre, o dice que son bautizados para la revisión de los pecados, pero que de Adán no contraen nada del pecado original, que haya necesidad de ser expiado en el lavatorio de la regeneración para conseguir la vida eterna, sea anatema. La Iglesia Católica enseña que el bebé necesita el bautismo para ser salvado, para poder experimentar la visión beatífica plena. Y después hay grises respecto de qué pasa con los niños no bautizados, que de vuelta entre los protestantes tienen ideas extrañas y entre los modernistas ni te digo. Pero dice, si alguno niega que hayan de ser bautizados los niños recién nacidos, o dice que son bautizados para que se les perdonen sus pecados, pero que de Adán no contraen el pecado original, ¿sí? Sea anatema.
El que niegue la necesidad del bautismo infantil para remisión del pecado original, sea anatema. Vayan y traten de tener comunión con los bautistas, con los pentecostales, con los testigos de Jehová. Todos estos grupos que, entre muchos otros, niegan la doctrina del pecado original tal cual la enseñan los padres de la iglesia y la Biblia, y niegan la necesidad de que el bautismo regenere a los niños, y por eso no bautizan niños. Porque ellos dicen, el bautismo es meramente un símbolo que se realice cuando la persona tiene la edad para confesar su fe en Cristo. Pero como la Iglesia Católica enseña que el pecado original condena, es que establece también que se necesita la solución dada por el bautismo para librar a los bebés del pecado original. Y en cuanto a los protestantistas, en cuanto al protestantismo, ataca directamente a la doctrina de los anabaptistas y todos sus sucesores. Esto es, testigos de Jehová, bautistas, pentecostales, nazarenos y otros muchos tantos. Mormones, adventistas del séptimo día, y todos los que nieguen el bautismo infantil. Y aún cuando haya quienes hablan del bautismo infantil, también hay otros cánones que les condenan, porque no entienden el bautismo infantil como lo enseñaron los padres de la iglesia, en donde la culpa y la pena son transmitidas de Adán íntegramente hacia cada ser humano descendiente de Adán, mientras que algunos simplemente hablan del bautismo infantil para incorporarlos al pueblo de Cristo, pero negando su sacramentalidad y la limpieza y la regeneración del Espíritu Santo de la culpa y la pena. Si no son condenados por negar el bautismo infantil, son condenados por negar los efectos del bautismo infantil. Respecto de la justificación y la gracia, la famosa sola fide y sola gratia, que muchos la unifican y algunos la pretenden separar. Dicen ellos, el hombre es justificado por la fe sola, la cual le imputa la justicia de Cristo. Esto se llama la doctrina de la imputación, ¿sí? Le imputa la justicia de Cristo y las obras no tienen mérito salvífico, basándose equivocadamente en textos mal interpretados como Efesios 2, 8, 9 y 10, que en realidad no hablan de la conversión como lo entienden los protestantes, sino que habla de la regeneración bautismal. La respuesta de Trento, el numeral 1528, dice: a esta disposición o preparación síguese la justificación misma, que no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia y los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo para ser heredero de la esperanza de la vida eterna. La justificación, dice, no es sólo remisión de pecados. Atención a eso. Sino también un proceso de santificación y renovación del hombre interior, de modo tal que restaura el libre albedrío que decían los protestantes originales que no era restaurado, porque ellos decían, sigue esclavizado a la imposibilidad de hacer suficientes buenas obras como para salvarse. Y por eso, como no puede hacer suficientes buenas obras para salvarse, entonces necesariamente si hay personas que se van a salvar, las buenas obras no pueden tener mérito salvífico. Y tienen un montón de contradicciones al respecto de esto, no los vamos a hablar hoy, pero tienen un montón de contradicciones no solamente con muchos versos de la Biblia, sino también con su concepto de regeneración y de la renovación del hombre interior. Porque luego dicen una cosa, pero dicen que las buenas obras no tienen mérito para salvar porque no pueden, o por lo menos eso me enseñaban a mí, no pueden ser suficientemente buenas como para
salvar. ¿Por qué? Porque te dicen, siguiendo el texto de Isaías, porque son como trapos de inmundicia. Aún sus buenas obras son como trapo de inmundicia, comparando la pecaminosidad de un Israel no regenerado, incircunciso de corazón, con la santificación de un circunciso de alma en la iglesia. Porque ahí está el problema. Porque Dios dice que aún sus buenas obras son como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia era como una especie de tampón, permítanme que tenga que ser así de directo, ¿sí? Ese es el trapo de inmundicia, un trapo que se utilizaba para la menstruación femenina. Dice que eso era algo que era desagradable o que era objeto de rechazo, por así decirlo. Por eso la mujer quedaba como aislada en esa época, durante su periodo. Dice, sus buenas obras me son desagradables, es decir, son pero tan malas que aun cuando intentan hacer una buena obra, me es repugnante. Ahora bien, eso es lo que dice Dios, pero lo dice Dios de un corazón no regenerado, de un pueblo impío, al que justamente les está recriminando el profeta tener un corazón incircunciso. Ah, pero la iglesia no es un corazón incircunciso. La iglesia tiene el corazón y el alma circuncidada. Y su voluntad es renovada, de manera tal que está capacitada, a diferencia de los judíos, está capacitada la iglesia para hacer las buenas obras que demanda Cristo. De manera que sus buenas obras, dice el Nuevo Testamento, son agradables a Dios. Perfume agradable a Dios. Nótese la diferencia. Entonces, la justificación, según el protestante, es básicamente mera remisión de pecados. Toma, acá están mis pecados, yo te los doy a vos, y como te doy mis pecados, entonces ahora vos me declarás justo, aunque mi vida siga siendo un desastre. Porque en esencia esa era la doctrina que al menos a mí me enseñaron. Estoy seguro de que no todos los protestantes enseñan lo mismo. Pero es mucho más que simple remisión de pecados, la regeneración, el bautismo. Es una renovación y santificación que devuelve el libre albedrío y el buen deseo por hacer buena obra, de manera tal que el buen obrar puede predominar, puede dominar la voluntad del cristiano, aun cuando todavía tenga que luchar contra la inclinación al pecado. Yo acá he como parafraseado un poco esto, pero ya se los he explicado. Si alguno dijere que los hombres se justifican o por sola imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad que se infunde en sus corazones por el Espíritu Santo, y les queda inherente, o también que la gracia por la que nos justificamos es solo el favor de Dios, sea anatema. Y esto básicamente es sola fide. Es el corazón de la sola fide. Lo que enseñaban los protestantes es que la salvación consistía en que Cristo me perdona mis pecados, se me imputa la justicia de Cristo, entonces como Dios me ve en Cristo, Dios ya no ve mi pecado. Yo, aunque tenga un montón de pecado, Dios ya no ve mi pecado, sino que ve la santidad de Jesucristo en mí. Por eso se le llama la sustitución, la doctrina de la sustitución y de la imputación. Dios imputa a Cristo mi pecado, le traslada mi pecado, y Dios me imputa la santidad de Cristo, de manera que cuando me ve a mí, ve a Cristo. No es que niegue la Iglesia Católica la imputación de santidad o la imputación de pecados. El problema es que ellos enseñan que solo eso es la salvación. Que por el solo acto de la imputación de la justicia y por la sola remisión, resaltemos estas palabras, ¿no? Sola. Por la sola imputación y por la sola remisión, basado solamente en el acto de fe, entonces ya hay salvación, excluyendo la gracia y la caridad o el amor y el buen obrar que se tiene que desprender de ello. Pero ellos excluyen o nieguen que haya una capacitación especial del Espíritu Santo
que se recibe como una gracia especial y por eso dice que queda inherente. Ellos dicen, no, te imputé mi pecado, me imputaste tu santidad, me perdonaste los pecados, ya está. No hablan de un sacramento. No hablan de una gracia que se infunde y que quede inherente en el alma del bautizado. Lo niegan. Y por eso dice, si alguno niega y excluye esta gracia y esta caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo en la regeneración, ¿sí? O que todas estas cosas sean meramente un simple favor de Dios, dice, sea anatema. Contra el protestantismo, dicen, la justicia debe ser real, es decir, debe ser una gracia que obra y que está permanentemente, mientras esté en el estado de gracia. Esa gracia en el corazón, en el alma del creyente está mientras el creyente permanezca en el estado de gracia. Y esa justicia y esa gracia se transforman en una justicia real, no meramente imputada. No meramente imputada. No es que la justicia mía es porque Cristo me imputó su justicia. Es que esa justicia tiene que estar en mí. Por eso enseña la Iglesia Católica que no es sola fe, sino es fe y obras. Fe y justicia personal, no solamente justicia imputada. El protestantismo, por el contrario, dice que la justicia no es real, puede ser simplemente imputada, y que no es transformadora, porque como tantas veces dije, a mí se me enseñaba que vos te convertías en cristiano sin necesidad de que tuvieras que reconocer a Cristo como el Señor y dedicarle obediencia, lo que se llamaba el decisionismo. Salvación por reconocer que Él es Salvador sin reconocer que Él sea el Señor de tu vida. Y justamente esa fue la razón por la que me salí de los hermanos libres y me hice bautista, porque los bautistas enseñaban que necesitabas reconocer a Cristo como Señor y darle obediencia. En algún sentido era un poco más cercano a la doctrina que yo encontraba en la Biblia. Pero la doctrina en la que fui enseñado inicialmente, la de los hermanos libres, enseñaba en muchas de las iglesias, no en todas, pero en muchas de las iglesias, que vos podías ser simple cristiano por aceptar y creer en el Cristo histórico crucificado y resucitado por tus pecados, sin tener la justicia práctica en tu vida, y que eso te iba a salvar. Por eso dice acá, el hombre es verdaderamente justo, no solo declarado justo. Y contra el modernismo niega la reducción de la justificación a un concepto puramente forense o a una experiencia subjetiva sin cambio interior. Porque el modernismo es mucho más afín al protestantismo. Y por eso tantos sacerdotes tradicionalistas dicen que el modernismo es la protestantización de la iglesia. Porque con palabras diferentes, como dijimos, envuelto en un envoltorio diferente, con un moño de diferente color, pero básicamente el modernismo es la doctrina protestante. La negación de las doctrinas tradicionales de la iglesia y sus dogmas. Respecto de la fe y de las obras. Porque la fe, dice el numeral 1530, si no se le añade la esperanza y la caridad, ni une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo de su cuerpo. Por cuya razón se dice con toda verdad que la fe sin obras está muerta. Y en otros videos hemos hablado acerca de cómo es que combina este tema de que Abraham fue justificado por la fe sin las obras de la ley, y lo que dice Santiago de que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Y es que Pablo está hablando contra los judaizantes que pretendían imponer el ritual mosaico, la religión judía, como un requisito para la salvación. Y Pablo no está diciendo que no sea necesaria las buenas obras para salvarse, sino que lo que está diciendo es que para salvarse no son necesarias la obediencia al ritual mosaico. Que Cristo es un paso hacia adelante, muy superior respecto de la ley judía, y que los judaizantes querían hacer volver a la iglesia hacia atrás. Entonces Pablo dice, el hombre es justificado por la fe
sin necesidad de volverse al ritual judío. Eso es lo que enseña San Pablo. Mientras que Santiago no está hablando del ritualismo judío. Santiago está enseñando acerca de los que decían que podías salvarte, no importaba tu santidad. Enseñando, justamente como enseñaban los gnósticos, que se podían salvar por sola fide. Es que es increíble, los gnósticos en el siglo I y los precursores de los gnósticos en el siglo I ya enseñaban sola fide de Lutero. Ya lo he dicho muchas veces en mi canal, Lutero no inventó la sola fide, le puso nombre, pero no inventó esa doctrina. Santiago tiene que luchar contra herejes que en el siglo I ya enseñaban que te podías salvar sin buenas obras. Y por eso dice, la fe sin obras es muerta. Avancemos para que no se nos haga tan largo. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a seguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. Dicho de otro modo, si alguno dijere que no hace falta disponer la voluntad para hacer buenas obras y hacerlas, porque habla de el movimiento de su voluntad, no solamente la intención, sino la voluntad que se mueve y se practica en buenas obras, dice, sea anatema. Es necesario preparar y disponer la voluntad para que esa voluntad se mueva y se transforme en buenas obras. Mientras que el protestante dice, no hace falta ese movimiento de la voluntad, que se quede simplemente una concepción teórica, conformate con la imputación, conformate con la remisión, y ya está. Cree, tenés fe, no importa lo que hagas. Si alguno dijere, dice el numeral 1574, si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva y también que no se aumenta, esto es importante, ya lo vamos a explicar por qué, delante de Dios por medio de las buenas obras, sino que las obras mismas son solamente fruto y señales de la justificación alcanzada, y no causa también de aumentarla, sea anatema. Como dijimos, el protestante enseña que es un mero decorado, la justificación, una mera fachada, una mera declaración judicial en donde se le pone un sello al cristiano de justificado, pero hay nada más un sello. ¿Ok? Puede ser una pieza completamente defectuosa, pero que le ponen un sello de calidad. Pero no es lo que enseña. No es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te enseña que en el bautismo se regenera la persona, se perdonan los pecados pasados, no los pecados futuros, porque esa es otra diferencia con el protestantismo. En el bautismo se perdonan los pecados pasados, ¿sí? Se pone el sello de calidad, el sello del Espíritu Santo, el sello de regeneración, el sello de santificación, ¿sí? Pero ya no es una obra defectuosa, es regenerada su voluntad, no al estado perfecto de Adán, ¿sí? Pero suficientemente perfeccionado como para ser capaz de que por buenas obras se aumente la santidad concedida en el bautismo. Por eso habla también de se aumenta, ¿sí?, la justicia. Se recibe una justicia, pero se aumenta esa justicia. Mientras que el protestantismo dice que las buenas obras solamente son fruto y señales de la justificación, pero no hay necesidad de aumentarlas. El catolicismo enseña que no es meramente una declaración, que las buenas obras no son solamente frutos de la justificación, sino que aumentan la justificación, que la justificación es vista como un proceso, no como un acto instantáneo. Ahí está la diferencia. No es vista como un acto instantáneo,
sino un proceso. Y por eso los padres de la iglesia no hablan de la justificación solamente, sino de las justificaciones de Dios. Cosa que para un protestante cuando lee eso dice, ¿qué es esto de las justificaciones de Dios? Si la justificación es un acto instantáneo que se provoca, que ocurre cuando el creyente levanta la mano y hace la oración del pecador, o se arrodilla y ora al Señor y le pide perdón, y en ese momento es justificado, imputada la justicia de Cristo en el alma del creyente, sus pecados arrebatados y llevados a la cruz de Cristo. Eso es lo que enseña el protestante. Por eso hablan de la justificación. Mientras que en el concepto católico, la justificación se recibe como un regalo en la conversión, en el bautismo, en la regeneración, pero es algo que se nos encomienda para aumentarla y aumentar los frutos de justicia, aumentando la justificación. Si alguno dijere que las buenas obras del hombre justificado de tal manera son dones de Dios, que no son también buenos merecimientos del mismo justificado, es decir, el creyente justificado, ¿qué está diciendo acá? Si alguno dice que las buenas obras del justificado, no las buenas obras pasadas, porque las buenas obras previas al bautismo se perdonan, aunque hayan sido malas, pero las obras del bautizado que sean anteriores al bautismo se perdonan, aunque hayan sido malas, no importa. Pero las obras desde el bautismo en adelante, dice, si alguno dice que las buenas obras posteriores al justificado, porque está hablando de el hombre justificado, el hombre regenerado, el hombre bautizado, dice, si alguno dice que las buenas obras de aquel bautizado, ¿sí?, no son buen merecimiento para la salvación, sea anatema. Dice, o que el creyente justificado o regenerado o bautizado por las buenas obras que se hacen en Dios y el mérito de Jesucristo, de quien es miembro vivo, no merece verdaderamente el aumento de la gracia. Acá, aumento de la justicia, ¿sí?, aumento de la justicia. Y acá habla de aumento de la gracia. Porque Cristo dijo que al que tiene se le dará y se le aumentará y se le dará más. Y al que le ha sido dada justicia, si practica la justicia, se le dará más justicia. Y al que ha recibido gracia, si vive de acuerdo a esa gracia, se le dará aún más gracia. Por eso dice acá también, si alguno dice que no merece verdaderamente el aumento de la gracia, la vida eterna y la consecución misma de la vida eterna, a condición, sin embargo, de que muriere en gracia, es decir, en el estado de gracia, y también el aumento de la gloria, dice, sea anatema. De nuevo, acá el concepto respecto de todas estas cosas que está diciendo, en todo esto que viene tratando de fe y obras, es que el protestante piensa que la justificación es un acto instantáneo, que hace todo, que borra todo lo pasado y borra todo lo futuro, y que no hay necesidad de aumentar nada. Y que peor aún, no hay peligro de disminuir algo. En la doctrina católica, el bautismo perdona el pecado pasado. Por vivir en santidad se puede aumentar la justificación, la gracia y la santidad. Pero cuando se sale del estado de gracia por algún pecado grave, entonces también se corre el riesgo de ir hacia abajo, de perder. ¿Se entiende? El protestante dice, no perdés nada, te salvás solamente por la fe, no hay que aumentar gracia, no hay que aumentar justicia, no te podés salir del estado de gracia, no caes del estado de la gracia, no entienden lo que es el estado de gracia, no entienden lo que es el pecado mortal y el pecado venial. De nuevo, por problemas con la doctrina del pecado. Entonces, al no entender estas cosas, luego tampoco pueden entender la necesidad de recibir este regalo de Dios y esperar que al practicar justicia
se aumente la justicia, se aumente la gracia y sea tal que llegue a ser mérito suficiente para que acompañado de la gracia de Cristo sea la buena obra mérito considerado para la salvación. Parece que se les olvida Mateo capítulo 25, ¿no? Donde habla de los que creían en Cristo y unos eran puestos a la izquierda, aun cuando hayan predicado, aun cuando hayan eh, estado en las plazas, aun cuando hayan hecho un montón de cosas, pero dice, ustedes no hicieron buenas obras. ¿Y qué del sediento y del hambriento y del menesteroso y del prisionero? Nada de eso en ustedes. Mientras que dijo que había creyentes que los puso a su derecha, los consideró como ovejas y le dijo, venid benditos de mi Padre. Ingresan al reino de Dios preparado por mi Padre, para ustedes. Y dice, pero ¿y cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Dice, porque hicieron buenas obras. El necesitado, el menesteroso, el que tenía hambre, el que tenía sed, el atribulado, lo atendieron. Dos clases de cristianos. Los que no hicieron buenas obras, como cabras, a la condenación. Y los que hicieron buenas obras, como ovejas, a la salvación. ¿Dónde está el sola fide ahí? Ah, te van a decir, pero que eso era, todavía estaba en la época de la ley porque Cristo no había muerto, te van a decir. O te van a buscar algún otro artilugio porque los protestantes tienen mil artilugios para tratar de hacerle decir a la Escritura lo que la Escritura no dice. Avancemos un... Bueno, yo creo que esto vamos a tener que dejarlo acá porque hay mucho tema, recién voy por la mitad y me queda mucho tema respecto de los sacramentos, respecto de la obediencia, la seguridad de la salvación, me quedan un montón de temas y no me va a dar el tiempo para hablar de tanto. Así que vamos a dejar aquí y vamos a esperar para una mejor ocasión para poder terminar este tema de el Concilio de Trento, que tiene mucha tela para cortar y muchos temas que aún en el documento que he preparado hoy no vamos a llegar a compartirlo. Así que si está en tus posibilidades, hermano, por favor, dale like, compartí, suscríbete, activa la campanita. En la descripción del video vas a encontrar nuestras redes sociales y los medios económicos para ayudarnos, que como tantas veces hemos dicho, nos dedicamos tiempo completo a esto, así que dependemos de la generosidad de los hermanos que valoren lo que estamos haciendo por la Iglesia Católica, por el reino de Cristo y por la Santa Madre Iglesia. Sin más, queridísimos hermanos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Santa María siempre Virgen. Viva Cristo Rey. Viva la Iglesia Católica. Amén.